Cordial saludo. Nuestro grupo está conformado por Marcela Helves, Dayana Tolosa y el quien les habla, Cristian Mier. El producto biotecnológico que hemos seleccionado es el biopolímero polihidroxialcanoato. Los plásticos derivados del petróleo han reemplazado el uso de papel y vidrio como material de empaque, de modo que su consumo anual se ha incrementado desde 5 millones de toneladas en 1950 a cerca de 200 millones de toneladas en 2013, de los cuales el 60% de estos desechos son liberados en el ambiente, generando pérdidas de ecosistemas marinos y terrestres. Además, se estima que para el 2100 la demanda de plásticos será de 2.000 millones de toneladas anuales, lo cual representará el 50% del petróleo disponible en ese momento. A causa de esto, se ha atacado esta problemática empleando procesos de incineración, reciclaje, fotodegradación o reuso. Sin embargo, estas soluciones no son 100% eficaces a largo plazo, ya que para el caso de la incineración se liberan compuestos potencialmente dañinos para la salud. En el caso de reciclaje, este proceso conlleva mucho tiempo y esfuerzo, en donde en muchos de los casos no es posible su complementación debido a aditivos y pigmentos empleados en la fabricación de los elementos. Es evidente la necesidad de alternativas más factibles que permitan ser implementadas empleando recursos renovables, donde se genera un círculo de procesamiento cerrado gracias a su degradabilidad. Por consiguiente, desde finales de los años 80 se ha estudiado la implementación de polihidroxialcanoatos, los cuales son biopolímeros producidos por bacterias como una forma de reemplazar estos plásticos derivados del petróleo, gracias a que estos biopolímeros presentan propiedades físicas, químicas y mecánicas similares a los plásticos como el polietileno y el polipropileno. Existe una gran variedad de aplicaciones en la industria, la medicina, la farmacología y la agricultura, entre otras. Hasta la fecha se han reportado más de 300 especies bacterianas aprovechadas para la producción de estos biopolímeros más propicios para la industria. Algunas de las aplicaciones convencionales del PHA son peines, bolígrafos, balas y lo más clásico de todos, bolsas y recipientes de plástico. Sin embargo, un uso poco conocido es que se pueden emplear como coberturas para cajas de cartón, generando así una superficie resistente al agua. Esto permite evitar la combinación de cartón con aluminio, ya que se emplea poco material, su costo-beneficio es bastante grande. También es posible usar PHAs para los siguientes artículos debido a su naturaleza piezoeléctrica: sensores de presión para teclados, instrumentos de medición de estiramiento y aceleración, pruebas de materiales, sensores de ondas de choque, encendedores de gas, micrófonos, detectores de ultrasonido, instrumentos de medición de presión sonora, auriculares, altavoces para terapia ultrasónica y automatizadores líquidos. En la medicina, este material es aún más especial. Son ampliamente utilizados como placas óseas, materiales osteosintéticos y suturas quirúrgicas. Son útiles en la liberación lenta de hormonas y drogas. Sin embargo, el uso de polihidroxialcanoatos en tales aplicaciones está restringido por su baja tasa de biodegradabilidad y su alta resistencia a la hidrólisis en tejidos estériles. Las fibras de PHA son especialmente buscadas para hacer isótopos y materiales de apósito para cirugía. Los procedimientos de extracción empleados para los PHA que se utilizan en aplicaciones médicas deben garantizar productos finalmente altamente puros, ausentes de disolventes halogenados, donde se degrade el polímero y tenga una alta eficacia. Sin embargo, la mayor contribución de los PHAs está en el área cardiovascular. Zempa, una empresa que implementa este material, se especializa en la fabricación de parches pericardíacos, aumentos de arterias, stents cardiológicos, injertos vasculares, básculas cardíacas, implantes y tabletas, suturas, vendajes y portadores de micropartículas con PHA. A pesar de las ventajas ambientales de los PHA frente a los plásticos petroquímicos, el problema fundamental que todavía afronta la producción de este polímero es su elevado costo.
por lo que se están tomando medidas para hacerlo más accesible a la población, entre las cuales figuran mejoras en los procesos de fermentación y extracción. La investigación sobre la producción de PHA ha dado lugar a la obtención de cultivos con una concentración de polímero de más de 80 gramos por litro y con una productividad de más de 2 gramos por litro por hora, usando sistemas por lote alimentado o continuo que potencialmente podrían producir 50.000 toneladas por año, marcando de esta manera un uso y un aprovechamiento potencial de producción de este biopolímero. Se debe resaltar que han sido utilizados diferentes sustratos a lo largo de los últimos años, entre ellos residuos de procesos de la agricultura como la cascarilla de arroz y almidón de maíz, demostrando que estos sustratos no solo reducen los costos del material, sino que además incrementan la concentración celular y la acumulación de PHA. Y es que de hecho una de las estrategias que se vislumbra en el panorama para hacer competitiva la producción de los biopolímeros desde un punto de vista ambiental, tecnológico y hasta económico sería el aprovechamiento de residuos agroindustriales en la producción de PHA. De este modo se estarían trabajando dos aspectos importantes en sectores diferentes. En primer lugar, en el sector agroindustrial, creándose una alternativa de aprovechamiento de un subproducto, dado que en muchas ocasiones se generan altos impactos ambientales en su disposición final o en la generación de una alta inversión económica para su tratamiento. Y en segundo lugar, con la aplicación de tecnologías amigables con el medio ambiente desde la industria de los biopolímeros, específicamente el PHA, pues se disminuyen los costos de producción y se daría un valor agregado a una materia prima contaminante. En Colombia y especialmente el departamento de Santander, donde la actividad agrícola tiene una participación importante en la economía nacional y regional y al mismo tiempo genera grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, la exploración de diferentes alternativas para orientar y desarrollar un mensaje ambientalmente sostenible de dichos residuos es una prioridad, convirtiéndolos en puntos claves para el aprovechamiento biotecnológico como lo es la producción de PHA. El biopolímero que la empresa procura comercializar es de tipo PHA y la producción se realizará mediante fermentación de la bacteria E. coli recombinante en un bioreactor utilizando como materia prima residuos agroindustriales. Este se comercializará en bolsas de 5 kilogramos. Los polihidroxialcanatos o PHA son una familia de biopoliésteres producidos por muchas bacterias como carbono de almacenamiento intracelular y fuente de energía contra la inanición. Los PHA también brindan resistencia contra el estrés de crecimiento de muchas bacterias, lo que les permite sobrevivir en condiciones adversas. La cepa bacteriana usada en este protocolo es la Ralstonia eutropha. Esta es una de las bacterias más utilizadas en la producción de PHA debido a que es capaz de almacenar hasta un 96% de este material en peso seco y tiene la ventaja de emplear fuentes de carbono y energías renovables como la fructosa y la glucosa provenientes de subproductos agroindustriales. Sin embargo, tienden a crecer lentamente a baja temperatura y tienen vías de degradación de PHA. Estas propiedades los hacen difíciles de manejar en la producción de bioplástico. Las bacterias que no acumulan PHA como E. coli no pueden sintetizar ni degradar el PHA de forma nativa. En comparación con los productores naturales, E. coli tiene una tasa de crecimiento relativamente alta y una temperatura de crecimiento óptima alta, y simplemente se lisan. Por lo tanto, E. coli permite un proceso de purificación y producción de PHA más eficiente. Es por ello que en este protocolo se parte del aislamiento del gen de PHA de una especie que lo produce naturalmente como la Ralstonia eutropha y se realiza una transfección en E. coli. La Ralstonia eutropha se cultiva en un caldo nutritivo 8% peso-volumen a 30 grados centígrados durante 24 horas. Luego se pasa a un medio de agar nutritivo que debe contener 5 gramos de pectona, 3 gramos de extracto de carne y 15 gramos de agar en 950 mililitros de agua destilada. El pH final se debe ajustar a 7,3. Como se comentó anteriormente, la célula huésped de esta transfección es la E. coli. En cuanto al plásmido, se usará el PET28A+. Este es un plásmido usado para la expresión bacteriana y presenta una resistencia a antibióticos como la kanamicina
De igual forma, presenta un promotor T7 y las diferentes enzimas de restricción que observamos aquí. Las enzimas de restricción usadas son la BAMH1 y la HIND3. Esto es algo que se debe tener en cuenta antes de la PCR, ya que se debe asegurar que estén antes y después de la secuencia de interés, además de, por supuesto, encontrarse en el vector de expresión. El ADN genómico total se extrae de la rastreña eutrófa, donde el fragmento deseado, el gen PHB-CAB de 3851 pares de bases, se debe amplificar mediante primers diseñados que poseen sitios de corte en sus extremos 5' para las enzimas de restricción BAMH1 y la HIND3. Las secuencias del primer directo es esta que observamos aquí y las del primer inverso es esta. Los pasos para llevar a cabo la PCR son, en primer lugar, usar el ADN genómico extraído de la R eutrófa diluido a 50 nanogramos por microlitro como plantilla. En segundo lugar, examinar que todos los primers estén previamente purificados y rehidratar a una concentración de 100 micromolar en un tubo de almacenamiento. Realizar en otro tubo una dilución a 20 micromolar y almacenar esto a menos 20 grados centígrados. En la siguiente tabla se observan los reactivos y cantidades necesarios para realizar la PCR usando como DNA polimerasa la focha. Se utilizarán 4 microlitros de un buffer para la DNA polimerasa, 2 microlitros de una mezcla de DNTP, 0,5 microlitros del primer directo, 0,5 microlitros del primer inverso, 0,5 microlitros de la plantilla amplificar, 0,2 microlitros de la polimerasa y 12,3 microlitros de agua. Finalmente, ejecutar el termorreciclador con la siguiente programación. Desnaturalización a 98 grados centígrados por 1 minuto. Después, 25 ciclos de desnaturalización a 98 grados centígrados por 10 segundos. Reconocimiento a 68 grados centígrados por 10 segundos y una extensión a 72 grados centígrados por 10 segundos. La extensión final se lleva a cabo a 72 grados centígrados por minuto y por último se mantiene de 4 a 10 grados centígrados. El producto de PCR y el vector PET28A+, se deben digerir mediante las enzimas de restricción BAMH1 y H1 de 3 a 37 grados centígrados durante 16 horas. El protocolo a seguir para digerir entre 0,1 a 1 microgramos de ADN en un volumen final de 20 microlitros es el siguiente. Primero, tomar el ADN, que sería el gen PHB-CAP, y llevar a un volumen total de 20 microlitros con agua ultra pura y estéril. A continuación, adicionar 2 microlitros de un buffer apropiado. Después, agregar 1 microlitro de las enzimas seleccionadas e incubar la reacción a 37 grados centígrados por 1 o 2 horas. Por último, detener la digestión incubando a una temperatura entre 75 y 80 grados centígrados por 15 minutos y adicionar hecta al 0,5 molar con un pH de 8. Purificación del gen. El producto de PCR y el vector se dirigen mediante enzimas de restricción a 37 grados centígrados durante 16 horas y se purifican. Protocolo. Primero, verificar la longitud del fragmento y la ausencia de otros fragmentos por electroporesis. Para ello, tendremos 3 pasos sencillos. El primero, cargar 1 microlitro del producto de PCR en un gel de agarosa al 1%. Segundo, si se ve una sola banda fuerte en el tamaño correcto, usar el kit de columna de limpieza AN comercial para limpiar el resto del producto de PCR. Tercero, si hay bandas adicionales, ejecute el resto del producto de PCR en un gel limpio al 1%. Corte la banda única esperada y use un kit de extracción del gen comercial para recuperar el producto. Y por último, cuantifique el ADN usando un nanodrop u otro espectrofotómetro similar. Adaptación del gen al plásmido. Tras la digestión con las enzimas de restricción, se recupera el fragmento que codifica el gen PHB-CAP y luego se inserta entre los mismos sitios de PAMH1 y HIM3 en PET28A para obtener el vector de expresión PET28A PHB-CAP.
Posteriormente se purifica el revestimiento con núcleo spin gel y PCR cleanup. Ligamento del inserto con el plásmido de interés. Mezclar 0,4 microgramos de Blood Script purificado con 0,3 microgramos de ADN purificado. Luego, incubar la mezcla a 45 grados centígrados durante 5 minutos para desnaturalizar posibles apareamientos. Colocar en hielo triturado. Posteriormente, añadir 0,1 de T4-DNA ligasa, la solución amortiguadora apropiada, y agua hasta 20 microlitros de volumen total. Incubar a 16 grados centígrados toda la noche en caso de Boehringer-Ingelheim, como se muestra en la tabla. Es muy importante tener en cuenta que una forma económica y cómoda de preparar un baño de 16 grados centígrados es colocar agua y algo de hielo picado en una caja de poliestireno expandido hasta que la temperatura llegue a 16 grados centígrados. Una vez tapada la caja, puede conservar dicha temperatura durante toda la noche, incluso en verano. Construcción del vector de expresión. En este paso se introduce el ADN recombinante previamente generado en la célula hospedadora. Para incrementar la eficacia del proceso, se somete al cultivo de células hospedadoras a determinados tratamientos químicos o físicos para hacerlos competentes. Finalmente, los transformantes se seleccionan en base a su resistencia a antibióticos. Para ello es importante tener en cuenta transformar un microlitro de reacción de ligadura a una célula competente por electroporación o método químico. Protocolo de obtención de E. coli competentes. Primero, inocular 10 ml del medio LB con una colonia de Escherichia coli en un matraz de 100 ml. Incubar a 37 grados centígrados toda la noche sin agitación. Segundo, añadir 1 ml del cultivo anterior a un matraz de 500 ml contenido 110 ml del medio rico LB precalentado a 37 grados centígrados. Incubar a 37 grados centígrados con agitación de 10 revoluciones por minuto hasta que el DO600 sea igual a 0,3 o 0,4. Aproximadamente se dan en 2 horas y media. Este protocolo procesa unos 100 ml de cultivo y genera unos 10 ml de bacterias competentes. Cada mililitro permite sembrar 20 cajas de transformantes, de modo que si se desea realizar un experimento a menor escala, por ejemplo, para sembrar 20 cajas selectivas, basta con procesar unos 10 ml de cultivo inicial que generarán 1 mililitro de suspensión competente, acelerándose la manipulación y trabajo significativamente. Por otro lado, aunque puedan emplearse células en otra fase de crecimiento, el estado de fase exponencial temprana, en un OD600 de 0,3 y 0,4, produce los mejores resultados. Medir periódicamente la OD600 del cultivo extrayendo muestras de 1 mililitro. Lo ideal es usar un matraz con pitorro, de forma que pueda medirse la OD directamente sin extraer células del mismo. Tercero, centrifugar las bacterias a 1000 gramos y 4 grados centígrados durante 10 minutos, sin freno. Eliminar el sobrenadante por decantación y resuspender las células precipitadas con cuidado en 10 mililitros. Este paso puede llevarse a cabo en una centrífuga preparativa Bethcan con el rotor GA20. Si se está procesando solo 20 mililitros de cultivo, pueden emplearse la microcentrífuga con el rotor de tubos a 1,5 o 2 mililitros, lo cual permite procesar hasta 36 mililitros cada vez. La única precaución con este último caso es colocar la microcentrífuga en una cámara refrigerada a un par de horas antes de su uso y envuelta en una bolsa hermética de plástico. Una vez expuestas a TSS, las células son especialmente delicadas. Por ello es esencial tratarlas con suavidad, en particular evitar agitarlas violentamente. Para resuspenderlas, pipetear suavemente arriba y abajo. En este momento las células son competentes. Pueden además conservarse en tal estado si se congelan inmediatamente en nitrógeno líquido, menos 196 grados centígrados, o una mezcla congelante como hielo seco con etanol, acetona o metanol, menos 77 grados centígrados, o hielo picado y cloruro cálcico, 1,4 partes en peso de hielo, 2 partes en peso de cloruro de calcio, menos 55 grados centígrados. Protocolo de electroporación. Preparar una disolución donde entran en contacto 1 microgramo de magnetopartículas con 1 microgramo del plasmid y dejar interaccionar durante 15 minutos. Agitar la mezcla durante 15 segundos y dejar reposar durante 20 minutos. Posteriormente añadir la solución con ambas partículas a los cultivos, dejar reposar el sistema sobre el imán durante 20 minutos con el fin de que todo el material genético alcance el fondo del electrodo y entren en contacto con las células.
Selección. Agregar una parte de la mezcla de reacción Infusion en 0,1 ml de la suspensión de E. coli competente. Luego incubar la mezcla en hielo durante 30 minutos. Seguidamente calentar la mezcla a 42 grados centígrados durante 45 segundos e inmediatamente agregar 0,9 ml de caldo LB a la mezcla. Posteriormente incubar 1 ml de la suspensión de transformantes de E. coli durante 60 minutos. Finalmente, extender 0,1 a 0,2 ml de la suspensión de transformantes de E. coli en el agar con 50 microgramos por mililitro de canamicina y luego incubar la placa agar a 37 grados centígrados durante la noche. Expresión de la proteína termoestable recombinante. Aislar un transformante de E. coli que albergue a los candidatos clonados con una sola colonia en el agar con 50 microgramos por mililitros de canamicina. Inocular una sola colonia en 5 ml de caldo LB que contiene 0,05 ml de canamicina en un tubo de vidrio e incubar el cultivo en baño de agua a 37 grados centígrados con agitación durante la noche. Aislar el plásmido de las células transformantes de 5 ml de cultivo durante la noche con un kit de extracción de ADN plasmídico. La reacción de Sanger se lleva a cabo con el plásmido aislado como molde, cebador, Lux R y Big Day Terminator, de acuerdo con el procedimiento recomendado por el proveedor. Transferir 20 microlitros de productos Sanger en un producto de plástico estéril de 1,5 mililitros y luego agregar 2 microlitros de Hectan 125 milimolar, 2 microlitros de acetato de sodio 3 molar y 50 microlitros de etanol. Mezclar la solución con un mezclador Vortex durante 15 segundos. Posteriormente recolectar el sedimento de ADN por centrifugación, añadir 70 microlitros de etanol al 70% y recoger el sedimento de ADN por centrifugación. Disolver el sedimento de ADN en 15 microlitros de transformado. Y por último, determinar la secuencia de ADN en la región promotora clonada en el plásmido aislando como secuenciador de ADN. Antes de separar el bioplástico de las bacterias, es necesario separar las bacterias del medio de cultivo. Para esto se centrifuga durante 5 minutos. Posterior a esto se congela la biomasa a menos 30 grados centígrados, seguido de esto se criodeseca y para finalizar se tritura esta masa criodesecada para generar un polvo fino. Iniciando con el procedimiento para la purificación del bioplástico, se suspenden las células secas y pulverizadas 30 gramos por litro en una solución acuosa de hipoclorito de sodio al 30% volumen en un pH de 12,3 y se incubaron a temperatura ambiente durante 1 hora. Como la lisis celular en hipoclorito es fuertemente exergónica y genera una gran cantidad de espuma, se aplicó enfriamiento interno o externo dependiendo del volumen total del recipiente para evitar un fuerte aumento de la temperatura. Para acelerar la sedimentación del bioplástico extraído se añadió a la solución la mitad del volumen inicial de agua, que luego se incubó durante al menos 8 horas a temperatura ambiente. Después de eliminar el sobrenadante, el polímero se lavó al menos 2 veces con agua y 1 vez con isopropanol y se centrifugó durante 15 minutos a 4000 revoluciones por minuto a 4 grados centígrados. Cada paso de lavado requería 1 litro de líquido respectivo. El polímero purificado se secó mediante criodesecación. Industrias con potencial para el uso de bioplásticos en Colombia. Indiscutiblemente, las industrias con potencial para utilizar bioplástico en sus productos son aquellas pertenecientes al sector de exportaciones tradicionales como el café, las flores y los bananos. Estos productos, en un plazo muy corto, verán las necesidades de utilizar bioplástico como requisito para entrar a los mercados internacionales, no solo los pertenecientes a los países del primer mundo, sino también para aquellos que surgen como buenas alternativas de mercados como los países asiáticos. Sin embargo, donde se presentan mayores perspectivas de oportunidad de negocio es en las exportaciones no tradicionales, ya que en estas se puede adquirir mayor valor agregado al entrar a competir con empaques biodegradables. Un ejemplo de esto es Colombia, que desde 1965 ha incursionado en el mercado estadounidense. Según el gerente corporativo de esta compañía, un factor fundamental para competir en este mercado es el empaque, pues este se convierte en el principal comunicador para el consumidor. En el mercado se encuentran disponibles envolturas bioplásticas que permiten impresiones de alta calidad y que reflejan el espíritu del producto.
Otras empresas con uso potencial de bioplástico en sus empaques son los productores de hortalizas y frutas que exportan siendo proveedores de supermercados como El Éxito. Se exportan alrededor de 800 toneladas de tomate, 1.200 toneladas de naranja, 900 toneladas de uyama y 500 toneladas de ñame. En menor proporción también se despachan pepinos sin semillas, cebolla, limón, melón, jengibre y pimentón. Son productos con un gran potencial en la Unión Europea y el Caribe. En la Unión Europea está tomando mucha fuerza el uso de films plásticos biodegradables para empacar las frutas y hortalizas, por lo que es importante que los productores colombianos entren en esta modalidad e incrementen su competitividad. Otro sector que debe incluir plástico biodegradable en sus productos es el de bienes con alto impacto en el medio ambiente, como las baterías de carros. Baterías MAC, por ejemplo, vienen desarrollando una importante estrategia de mercadeo para ingresar en el mercado estadounidense. Una opción podría ser garantizar una mejor disposición final de estas baterías, garantizando la degradabilidad de sus componentes plásticas sin ocasionar daños por otros materiales en el medio ambiente. Asimismo, en el mercado nacional, los supermercados producen bolsas plásticas 100% degradables, convirtiéndose en los pioneros en Colombia y en América Latina en adoptar esa tecnología en productos de bajo valor agregado. Los supermercados La 14. En el exterior, Carrefour también fabrica sus bolsas con bioplásticos en la mayoría de países de Europa Occidental. Tal vez la incursión de La 14 en este tipo de material sirva de estímulo para adopción de las otras cadenas de almacenes. Condiciones necesarias para el uso de biopolímeros en Colombia. El requisito más importante para estimular el uso de biopolímeros en Colombia es el cumplimiento de las leyes ambientales establecidas por el gobierno. La ley y los empresarios no prestan atención al cumplimiento de la normativa establecida y se dejan pasar oportunidades de negocio por no asimilar la tecnología del bioplástico. En la entrevista concebida por la ingeniera María Paulina Forero, gerente de AMC, se puede comprobar que las condiciones están dadas para la aplicación masiva del bioplástico en el país, ya que por ley el gobierno debe ofrecer subsidios a las materias primas que cumplan con el requisito de degradabilidad sin presentar emisiones nocivas al medio ambiente. Desafortunadamente, este tipo de subsidio no pasa del papel, desestimulando el uso del plástico biodegradable y generando un retroceso en el desarrollo tecnológico del país. Hace falta tomar riesgos por parte de los productores para ver el comportamiento del mercado nacional hacia los empaques biodegradables. La mayoría están sesgados a que el factor precio va a perjudicar el producto. Existen estudios del mercado de este tipo de materiales, como el realizado por Tatiana Margarita Ortega de la Universidad de los Andes, donde logra identificar unos posibles nichos de mercado para los productos de bioplástico. Ella establece como los mayores nichos potenciales los productos de exportación y los hipermercados, estratos 5 y 6. Si la 14 puede costear los aditivos de sus bolsas, existen empresas con la capacidad de aplicar estos aditivos a sus empaques y productos. Lo que falta es hacer mayor publicidad para llevar el mensaje al consumidor sobre el valor real del plástico que está comprando, ya que no es posible medir los costos simplemente por la diferencia en precios. Para finalizar, la escalabilidad de este producto para la producción industrial es una posibilidad muy viable en el futuro, de modo que los equipos más esenciales a implementar serían 1 o 2 bioreactores de 5.000 litros, los cuales almacenarán los cultivos celulares de E. coli, varias balanzas analíticas, congeladores para posteriores experimentos o almacenar otros cultivos celulares, liofilizadores para el tratamiento pre-purificación del biopolímero, flujo laminar y autoclave, y por último material de laboratorio esencial y de vidrio.